Cuando vas a recibir inversión, existen distintos instrumentos legales que puedes tener a la mano. Lo más común es que tú cedas una parte de tu compañía a cambio de la inversión. Ese ceder una parte de la compañía se hace a través de capital o en inglés equity, ¿no? Un paréntesis sería para decir que la palabra capital o capital en inglés en inglés se refiere tanto al capital como a la deuda, no nada más a lo que ponen los inversionistas, sino también si tienes una obligación de pagarlo de regreso. Entonces, ojo, capital en inglés no es lo mismo que capital en español. Entonces, equity en inglés es la lana que sí ponen los dueños de la compañía. Y esa lana muchas veces está representada por acciones o representada por unidades, dependiendo del tipo de la compañía, ¿no? Y esas unidades, lo que pasa o lo que se hace es la empresa que a lo mejor tenía 100 acciones o 100 unidades, emite nuevas acciones o unidades, las vende y a cambio de venderlas recibe la inversión. Y esas nuevas unidades quedan a manos de los inversionistas que ahora son dueños y tienen derechos por esas unidades o acciones que tienen. ¿Qué tipo de acciones hay? Existen acciones comunes o acciones preferentes. Las acciones comunes típicamente no tienen ningún derecho, son las acciones que tienen los founders porque no tienen derechos preferentes, son, digamos, las acciones más puras que hay, ¿no? Y luego existen también las acciones preferentes, que típicamente son las que piden los inversionistas, porque además de tener derechos económicos sobre las utilidades de la compañía o sobre el valor de la compañía en caso de una venta, también tienen otros derechos que los demás no tienen, como por ejemplo derechos de preferencia. En el caso de que haya una liquidación de la compañía o que se venda la compañía, ellos tienen derecho a recibir un monto antes que los demás, a eso se refieren los derechos de preferencia. Otro es a lo mejor un tema de votaciones, otro es a lo mejor un tema antidilución o de información, o hay varios, ¿no? Entonces, típicamente las acciones que tienen derechos especiales adicionales son las acciones preferentes. También puedes levantar capital sin emitir acciones, con un instrumento convertible, ¿no? Y de estos hay un montón, pero lo más normal son las notas convertibles y los SAFEs. Estos son instrumentos que te permiten recibir la inversión sin emitir acciones en ese momento, postergando la emisión de acciones a una ronda posterior. De esta manera, lo que haces es prorrogar dos cosas. Uno, la evaluación que se definirá en la ronda posterior. Y dos, postergas pues realmente la monserga y el proceso tan difícil o tan arduo y a veces caro, porque hay que pagar muchos abogados, de emitir acciones, ¿no? Entonces lo que haces es tal vez prorrogar esa parte, ¿no? Y estos instrumentos normalmente vienen con 2 o 3 cláusulas importantes. Uno es el CAP, quiere decir la evaluación más alta a la que pudiera llegar a convertirse ese instrumento convertible. El descuento, que quiere decir que si tú levantas la evaluación posterior a una X valuación, a este inversionista que invirtió antes, le vas a dar un descuento como premio por haber invertido antes. Y tercero, algunas notas convertibles llevan un interés, ¿no? Y ese interés es como si fuera un préstamo que se va acumulando. Muchas veces no se tiene que pagar, sino que se va acumulando para que al momento de la conversión no solamente le des acciones a cambio del capital que te dio, sino también por los intereses, ¿no? Entonces, esos son más o menos los términos más cabales o los más generales que tienen este tipo de instrumentos convertibles.